Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Arboleda, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y les voy a compartir a continuación un artículo que tiene que ver con el uso de GAM LSS. Inicialmente, contarles que el artículo fue publicado en el año 2020 en la revista Energía Solar, la cual pertenece a la Sociedad Internacional de Energía Solar. Actualmente sabemos que las energías renovables están en auge. Por ello, ha suscitado mucho el estudio, el pronóstico y la predicción que la demanda de estas energías pueda tener para ciertos efectos de estudio. El artículo en mención lo que pretende hacer es definir como variable de interés el índice de cielo despejado, lograr predecir esa condición. Y para ello podemos enmarcar, digamos históricamente, la solución a este tipo de predicciones en métodos probabilísticos, fundamentado en técnicas paramétricas o no paramétricas. Sin embargo, parte del análisis que hacen los autores es lograr demostrar que en los datos utilizados para este tipo de estudios existe la presencia de condiciones especiales. ¿Asociadas a qué? A la violación del principio de equidispersión. ¿Cómo podemos enmarcar eso? Los autores definen la presencia de la subdispersión en los datos analizados. Eso se traduce en que la variación de Y dado XY es menor que la esperanza de Y dado XY. Entonces, eso da paso al uso de unos métodos de postprocesamiento que logran entender esas condiciones específicas. Y por medio de las metodologías expuestas, como la determinística, de determinística probabilística, de probabilística determinística y de probabilístico a probabilístico, permiten en cierta medida darle un tratamiento adicional a ese pronóstico que teníamos inicialmente. Muy bien, es sobre esta segunda parte, sobre esa segunda condición, sobre la cual vamos a centrar la explicación del artículo. Hagamos un paréntesis en los datos. Sabemos que tradicionalmente estos artículos utilizan estudios de simulación, hacen diseños de experimentos. Sin embargo, algo que me causó mucho interés en el artículo es la fuente de información, los datos con los cuales se adelanta el estudio. Esta fuente es tomada de Surfrad. Surfrad es una especie de laboratorio virtual que está capturando datos desde 1995. Datos minuto a minuto, hora a hora, día a día. Entonces han logrado construir, a partir de la ubicación de 7 estaciones geográficas eh, a lo largo del territorio de Estados Unidos, la captura de información relacionada con estas variables atmosféricas y climatológicas. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? Que toda la implementación desde el punto de vista de instrumentacionalización de la captura de esos datos, los dispositivos que utilizan, los sensores, la calibración y la calidad de datos asociada a esa medición es sumamente estricta, lo que hace que los datos sean muy confiables. A tal punto que a hoy tenemos aproximadamente 1970 referencias asociadas a esa base de datos. Me pareció muy importante para efectos de, digamos, el peso del artículo mencionar esta información relacionada con la fuente de los datos. Muy bien, los autores, ya propiamente en el artículo,
referencian esta tabla como el punto de partida para el análisis de los datos, en donde podemos evidenciar las 7 estaciones y las variables asociadas, los datos asociados, la latitud, la longitud, la elevación y otros datos más que son calculados, digamos, a partir de los mismos. Muy bien. Teniendo claro ya las generalidades del artículo, el tipo de datos que estamos utilizando, podemos dar paso ya entonces a la metodología como tal. La metodología ha sido denominada EMUS y tiene que ver con el postprocesamiento paramétrico de las previsiones conjuntas. Este método fue propuesto por Neiti en el año 2005. También es muy conocido como regresión gaussiana no homogénea. Digamos que se compone de una parte de regresión no homogénea y de otra parte que representa o supone el principio de normalidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que para este método vemos el pronóstico procesado de nuestra variable de interés, una vez es estimada, o sea, el y estimado, en un momento t específico, se distribuye normalmente. Digamos que el método concebido inicialmente cumple esos criterios. Sin embargo, al tratar de enmarcarlo en los datos que tenemos y en el escenario, digamos, de condiciones o variables atmosféricas, en el artículo se logra evidenciar que esas variables no necesariamente se distribuyen normalmente, que los errores de previsión de los componentes de la variable atmosférica no cumplen esa condición. ¿Eso qué implica? Que ya no nos vamos a limitar a esa distribución normal, sino que ya nos vamos a expandir a otro tipo de distribuciones que son, digamos, abordadas en forma adecuada por GAM LSS. ¿Qué implica eso desde el punto de vista, digamos, conceptual? Que ya no los autores van a estimar únicamente para efectos del modelo la media, sino que también van a poder estimar otros 3, 2 o un parámetro adicional. Entonces, en función de eso, lo que se va a necesitar estimar también son los coeficientes de cada una de esas ecuaciones. Y con ello, lograr construir las distribuciones predictivas. Entonces, en el artículo hacen mención propiamente de GAM LSS, del paquete GAM LSS en R. Sin embargo, no se menciona o se referencia la parte del código con la cual se logra, digamos, hacer el modelamiento, pero a partir de los resultados que vamos a ver más adelante, se logra, digamos, en cierta medida aclarar parte de las dudas que en la construcción del modelo puedan surgir. Pese a lo anterior, digamos que no con esto únicamente se logra resolver el tema de la situación problema a abordar, porque el hecho de implementar esos enfoques de postprocesamiento paramétrico trae consigo una condición que afecta nuestra variable de respuesta o el pronóstico de nuestra variable de respuesta. Y es que el CCI está enmarcado en valores positivos y al realizar el desarrollo como tal, digamos, del caso de análisis, se logró evidenciar que este análisis de postprocesamiento paramétrico generaba ciertos valores en CCI negativos, sobre todo en el rango inferior. Entonces los autores, para efectos de controlar esa condición, proponen el uso de unas distribuciones, digamos, adicionales, denominadas distribuciones de troncamiento,
que en cierta medida logran darle manejo a esa condición y enmarcar en rangos, digamos, positivos los diferentes parámetros a estimar, tal como lo vemos en, por ejemplo, la distribución de troncamiento GAM-TRLO, que es una distribución de troncamiento para la regresión logística. Entonces, recapitulemos. Vamos a implementar, a partir del análisis de la no normalidad de los datos, el uso de los modelos GAM-LS y de las distribuciones diferentes a la distribución normal. Y adicional a eso, también se va a implementar unas distribuciones de troncamiento que van a permitir, en cierta medida, equilibrar esa condición de valores negativos, que de una u otra manera no conviven con la naturaleza de nuestra variable de respuesta o variable de interés CCI. Muy bien. Cuando los autores muestran los resultados, hacen hincapié en que a nivel de referenciamiento literario, el análisis de estas variables atmosféricas tienen asociadas, digamos, como dos condiciones. Tiene que ser ideal la calibración y la nitidez. Entonces la pregunta que surge es cómo medir la calibración y la nitidez en el escenario del caso de estudio que se está proponiendo por los autores. Y la respuesta está en estos dos índices, el índice PICP y el índice CRPS, ambos definidos tal como se está presentando en pantalla, y con estos dos índices, digamos, se logra exponer a evaluación cada uno de los modelos utilizados en el artículo y en el estudio, y con ello poder tener las siguientes conclusiones. ¿Cómo está constituida esta tabla de resultados? En la horizontal podemos ver los 4 escenarios de evaluación asociados a las métricas definidas, y aquí en la horizontal vamos a ver cada uno de los modelos, digamos, que se van a evaluar. Este primero es importante que resaltemos que tiene que ver con el pronóstico crudo. O sea, este grupito de 3 modelos son los modelos, digamos, tradicionales, y aquí están las metodologías propuestas, los métodos propuestos, estos dos finales. ¿Qué se logra concluir? Se logra concluir que en 3 de las 4 mediciones, los modelos GAM sumados a distribuciones de troncamiento entregan los mejores pronósticos. Toda esta parte que está resaltada acá. Sin embargo, en este índice, en el índice PICP asociado a la nitidez, es este el método que logra en cierta medida dar la mejor respuesta. En forma general, podemos concluir que el uso de las metodologías propuestas efectivamente logran dar respuesta a una mejor predicción en estas variables. Con esto, los autores también abren la puerta a que se pueden buscar escenarios en donde la combinación de estas metodologías junto con esta den mejores resultados. De esta manera, concluimos el análisis del artículo. Muchas gracias por la atención.